Severo Ochoa de Albornoz nace el 24 de septiembre de 1905 en Luarca, pequeña villa marinera al oeste de Asturias. Sus padres Carmen y Severo, que habían pasado largos años en Puerto Rico, regresaron a Asturias como indianos acomodados a comienzos del siglo XX. Severo nacerá en el seno de una familia numerosa, mimado por sus hermanas y por su abuela Concha. Los inviernos transcurrían en Gijón y los veranos en Luarca, en la vecina aldea de Villar, junto al acantilado en el que golpeaba el mar. Allí, en la casa familiar y en la playa, se sitúan los recuerdos infantiles de Severo. La muerte de su padre en 1912, cuando éste contaba tan solo con 7 años, supondrá un brusco cambio en el rumbo de toda la familia Ochoa. Severo Ochoa, que había nacido en una familia de indianos, que habían hecho fortuna en Puerto Rico, llega a Málaga con 7 años. El motivo va a ser que después de la muerte de su padre, su madre va a ver agravada una enfermedad bronquial que va a hacer que los médicos le aconsejen un clima más saludable. A partir de entonces, el año 1912, durante una década, toda la familia Ochoa de Albornoz va a iniciar cada mes de septiembre una peregrinación con un viaje iniciático que durante 3 días cruzaban toda la península y pasaban del Cantábrico al Mediterráneo. La Málaga que se encuentra Severo es una ciudad en la que las diferencias sociales están claramente marcadas entre los distintos barrios que la forman. El joven asturiano se adapta con facilidad al cambio de residencia y de clima, aunque desde el principio observa las diferencias entre los caracteres norteño y mediterráneo. Su adolescencia se verá sorprendida por la enorme sensualidad del carácter meridional, propiciada por el benigno clima malagueño. Le gustaba caminar y conocerlo todo. Uno de sus paseos preferidos consistía en recorrer incansablemente el parque y la alameda siempre que tenía ocasión. Entre 1912 y 1921, la familia Ochoa vivirá en distintas zonas residenciales, acordes con su elevada posición social. En un principio se instalaron en la cortina del muelle, en la parte que corresponde hoy a la acera de la Marina. La vivienda familiar se encontraba situada frente al puerto y al parque, desde donde podía realizar una de sus grandes aficiones: pasear por el puerto y dejarse llevar por su espíritu aventurero, fiel al recuerdo de su abuelo y a las lecturas de las novelas de Salgari y de Julio Verne que tanto le gustaban. Vivieron también en la calle de Don Juan Díaz, en el piso principal, con fachada a calle Larios. Desde allí podía ver las procesiones de Semana Santa que tanto le impresionaban. En palabras del propio Ochoa, eran de una belleza inigualable. En el año 1918, los Ochoa se instalan en una vivienda situada en el Limonar, en la que el joven Severo, que por entonces tenía 12 años, se recupera de la gripe. La epidemia de aquel año se cobró más de 1 millón de víctimas en todo el mundo. Los últimos años de los Ochoa transcurrieron en La Caleta, frente al mar, zona que a Severo le gustaba mucho por su belleza y carácter distinguido.
Al llegar a Málaga, doña Carmen envió a su hijo al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, recién abierto por los jesuitas en la calle Compañía. En este colegio, que solo impartía enseñanza primaria, Severo cursará los primeros años escolares de su infancia malagueña. Cuando le faltaba poco para terminar los estudios primarios, Severo pasará al Instituto Educativo e Instructivo, en la calle Sánchez Pastor. En esta escuela, en la que también había estudiado Vicente Alessandre, se acentuará la amistad entre Severo Ochoa y José María García Valdecasas, que había surgido en el Colegio de los Jesuitas y que se prolongaría a lo largo de toda su vida. Entre 1912 y 1918, Severo Ochoa formará parte de la Congregación Mariana de los Jesuitas. Esta congregación estaba dirigida por el padre Ponce, al que los malagueños apodaban la gallina clueca, por su figura con amplia capa, siempre rodeada de niños. Como integrante de dicha congregación, Severo hizo su primera comunión en mayo de 1914, con 8 años, en la iglesia de San Agustín, regentada entonces por los jesuitas. El 25 de abril de 1915, Severo Ochoa y de Albornoz, de 9 años de edad, presentaba una instancia en el Instituto General y Técnico de calle Gaona para ser admitido al examen de ingreso en la segunda enseñanza. El Instituto de calle Gaona, en el que Severo Ochoa cursará el bachillerato, fue creado en 1846 y es el más antiguo y el de mayor solera de la provincia de Málaga. Desde su creación, el instituto está ubicado en la Casa de Estudios de la Congregación de San Felipe Neri, un magnífico edificio del siglo XVII en el que destaca su patio renacentista, sus vistosos azulejos y sus extraordinarias pinturas al fresco. Durante los últimos 150 años, el instituto ha sido el centro de la vida cultural e intelectual de la ciudad. Sus aulas y patios han visto pasar épocas de esplendor, de visitas reales, de lujosos gabinetes, pero también épocas oscuras de ruina y de abandono, de clases semivacías y de profesores sin sueldo. El paso de algunos de sus ilustres alumnos aún se recuerda de forma indeleble en el patio del instituto. El mundo al que se va a incorporar a partir de ese momento Severo Ochoa es el de la élite cultural de la ciudad, el centro de enseñanza más importante de toda la provincia, el único de su categoría que había entonces en toda la provincia de Málaga, y que reúne en su claustro de profesores a la élite intelectual de la ciudad. El Instituto de Gaona, en aquel momento, además de ser el único, es un centro público que está saliendo de una época oscura, de crisis, que está atravesando un año malos, caracterizados por las huelgas escolares, huelgas a las que el propio Severo Ochoa se unió, porque sus propios compañeros lo recuerdan como un estudiante aplicado, pero no empollón. Estudiante que sacaba buenas notas, que sacó varias matrículas de honor y varios sobresalientes, pero que al mismo tiempo tampoco eludía unirse a las algaradas y a las huelgas que se declaraban para adelantar las vacaciones de Navidad. El examen de ingreso que Severo Ochoa realizó el 1 de junio constaba de 3 ejercicios, uno escrito, otro oral y otro práctico. La prueba escrita consistió en un dictado tomado del capítulo 13 del Quijote y en una división. Severo Ochoa recibió el aprobado e ingresó en el Instituto de calle Gaona como alumno de primer curso de bachillerato. El plan de estudios vigente entonces constaba de 6 cursos de bachillerato. Severo Ochoa realizó un bachillerato muy bueno, sin ningún suspenso y con bastantes matrículas de honor y sobresalientes, sobre todo en los 2 primeros cursos y en el último.
El joven Severo era un alumno afable y comunicativo, hacía con facilidad nuevas amistades, era un niño optimista, abierto y discreto. El propio Severo Ochoa, en los últimos años de su vida, recordaba de esta manera su paso por el instituto. El único instituto de bachillerato que Málaga tenía entonces era el de la calle Gaona, un bello edificio de comienzos del siglo XVII que había sido la residencia de los condes de Buenavista. Su magnífico patio principal, de sobrio renacimiento, tiene bellas columnas de mármol con capiteles jónicos, con bellos azulejos y huellas de pinturas al fresco que debieron ser de gran belleza. En la pasada semana tuve el placer de revisitarlo, admirando la parte posterior del mismo y algunas de sus dependencias, en particular los bellos azulejos de la escalera y los azulejos sobre temas del Quijote que adornan la galería superior. El instituto tuvo dos profesores de los que guardo un recuerdo especial e imborrable. De uno de ellos, don Eduardo García Rodeja, he hablado muchas veces. Don Eduardo era un joven profesor de física y química recientemente llegado al Instituto de Málaga. Yo cursé con él la química en el 6º y último año. Don Eduardo fue la persona que más influencia tuvo en mi formación de aquellos años. Él fue indudablemente quien despertó con fuerza incontenible mi afición por las ciencias naturales. De que esta afición se inclinara hacia la biología fue responsable sin duda don Luis Muñoz Cobos, profesor de Historia Natural. El instituto y sus profesores no quedan relegados en Ochoa a meros recuerdos, sino que ejercieron una poderosa influencia que don Severo siempre reconocerá. Y en aquel almuerzo, con una cara de cansancio enorme, porque se le veía que la muerte le acechaba, que la vida se le estaba apagando, pues no recuerdo si fueron 3 o 4 veces las que dirigiéndose hacia mí me dijo: ¿cuánto le debo a tu padre? Esa frase siempre, en todos los contactos que yo tuve con él, siempre me la repetía con insistencia: ¿cuánto debo a tu padre? Ochoa, pues, vivió en Málaga sus años esenciales, aquellos en los que se configura el espíritu y nace el conocimiento. En Málaga, su patria chica junto con Asturias, tuvo Ochoa, como Ortega, Alessandri y Guillén, la ciudad de sus días marinos, en los años de niñez y de mocedad. El fin de la década mediterránea de Ochoa quedará marcada por un trágico acontecimiento: la muerte de su hermano Antonio. Antonio Ochoa es el aventurero, el hombre de éxito con las mujeres, que se fue a Puerto Rico, que vivió en Nueva York en la época de la Guerra Mundial, y que va a regresar a Málaga, a España, precisamente para alistarse en el ejército, para participar en la Guerra de África, enfermar y venir a Málaga a morir. Precisamente va a morir en Bellavista, junto al mar, y la muerte de Antonio Ochoa va a marcar ya el ocaso de la presencia de los Ochoa en Málaga. En 1922, Severo Ochoa comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Madrid y realiza sus primeras investigaciones bajo la dirección del profesor Negrín. Su pasión por la ciencia es tal que supeditará toda su vida a la actividad científica e investigadora. Hay una anécdota también muy simpática, que un día están en casa de unos amigos allí en Nueva York, en una cena, y dice: bueno, pues cada uno escriba luego después, porque no nos conocemos, que escriba su hobby. Y entonces cada uno fue escribiendo pues el cine, el teatro, lo que fuera, la pintura, y Severo Ochoa puso la bioquímica, o sea que su hobby era la ciencia. Entre 1927 y 1946, Ochoa trabaja tenazmente en más de 20 laboratorios de España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, realizando numerosas publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo. En mayo de 1930, y en respuesta a una petición de García Rodeja,
Severo Ochoa acepta colaborar en un homenaje a don Luis Muñoz Cobo, profesor del Instituto Gaona. Para ello envió desde Alemania un artículo que fue incluido en el número 24 de la revista El Instituto de Málaga. Casado con Carmen García Cobián desde 1931, Ochoa dirigirá desde 1946 el Departamento de Farmacología de la Universidad de Nueva York. Sus investigaciones, centradas en el estudio de los ácidos nucleicos y sobre todo en el desciframiento del código genético, serán de extraordinaria importancia para lo que hoy conocemos como la revolución biotecnológica. Cuando descubre una enzima que es la polinucleótido fosforilasa, que se llama así, pero que esa enzima le llamamos los bioquímicos la piedra roseta del código genético, porque fue la que fue capaz de poder sintetizar mensajeros de secuencia conocida y ver qué proteínas se traducían. Y entonces fue la enzima que permitió pasar de ácidos nucleicos a proteínas. Entre el 63 y 68, pues perfilan todo el código genético, que ha sido lo que ha abierto pues toda la moderna biología molecular. Y eso se debe fundamentalmente a la enzima, a la piedra roseta, a la enzima polinucleótido fosforilasa. En octubre de 1959, Severo Ochoa recibe el Premio Nobel de Medicina como fruto al trabajo de toda una vida, convirtiéndose a partir de ese momento en el centro de atención de la ciencia mundial. Desde el primer momento en sus declaraciones a los medios de comunicación de todo el mundo, recordó sus estudios en el Instituto de Málaga, destacando a García Rodeja como uno de los profesores que habían orientado su carrera científica. En carta enviada a su maestro días después de recibir el Nobel, Ochoa agradeció el apoyo y la formación recibida de sus profesores del instituto, en especial de don Eduardo García Rodeja. Que es la primera vez en la historia de la educación donde un premio Nobel considera vital la formación que recibe en la enseñanza media para alcanzar el logro profesional que él obtuvo. Apenas 3 meses después de serle concedido el Nobel, el 26 de enero de 1960, tuvo lugar el descubrimiento de una lápida en la galería del patio principal del Instituto Gaona, perpetuando el paso de Ochoa por sus aulas. Ochoa siguió trabajando en Estados Unidos, culminando sus investigaciones en los años 60, escribiendo una de las grandes páginas de la historia de la ciencia y de la humanidad. A partir de 1977, tras su jubilación, compartirá sus estancias en Estados Unidos con el Centro de Biología Molecular de Madrid, al que se incorporará definitivamente en 1985. A partir de 1971 y hasta el año de su muerte, en 1993, Severo Ochoa volverá a Málaga en numerosas ocasiones a reencontrarse con sus años de formación y cargado de una dolorosa melancolía. El primer reencuentro personal se produce en mayo del 71. El Ateneo dispensó un homenaje conjunto a Severo Ochoa y a García Rodeja en el salón principal del Conservatorio de Música. En septiembre de 1987, en el transcurso de un solemne acto académico, don Severo Ochoa de Albornoz será investido doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Yo sabía que a Severo Ochoa le daría muchísima ilusión ser investido doctor honoris causa por la reciente Universidad de Málaga. El año 81 todavía pues no llevaba ni 10 años en la universidad y que le haría mucha ilusión. Entonces lo propuse
el claustro lo aceptó y el profesor Severo Ochoa fue investido. Y fue un acto que él lo recordará toda su vida, siempre después, porque el Teatro Cervantes se vino abajo de aplausos. Y yo que estaba a su lado le decía, ni la caballé, don Severo, ni la caballé. El acto de investidura celebrado en el Teatro Cervantes estuvo cargado de emoción y revestido de gran solemnidad. El profesor Ochoa fue apadrinado por el catedrático de bioquímica y amigo personal, don Ignacio Núñez de Castro. Su discurso de investidura estuvo dedicado en su mayor parte a glosar sus recuerdos en Málaga y en el Instituto de Calle Gaona, con un emocionado recuerdo a sus profesores. Ese mismo año, Severo Ochoa recibirá la medalla de la ciudad de Málaga de manos de su alcalde. Aprovechando una posterior recepción en el ayuntamiento, un grupo de profesores del Instituto de Calle Gaona se acercaron a él invitándole a visitar el mismo. Así es que nos fuimos un grupo de profesores al ayuntamiento. Allí había muchísima gente, todo el mundo además quería entrar en contacto, hablar con él. Y en una ocasión que vimos que tuvimos oportunidad, pues nos acercamos y le comentamos: don Severo, somos profesores del Instituto Gaona y tendríamos mucho interés en que viniera usted a hacernos una visita, a que los alumnos le vieran y a que le hiciera usted algún comentario, en fin, referido a su persona, a su estancia en el instituto, a lo que representa pues una vida dedicada al estudio, a la ciencia. Yo prefiero ir al instituto. Total, que nos quedamos y entonces, ¿cuándo puede usted venir? Pues ahora mismo, si quiere. Aquello nos cogió tan de sorpresa que, pues nos tuvimos que repartir el trabajo inmediatamente, es decir, de modo que uno de nosotros se escapó a un teléfono, llamó aquí al instituto para decir que vamos para allá, que organicéis aquello, porque vamos, que don Severo va para allá. En fin, otros pues bajamos, buscamos los coches, así es que nos pusimos en el instituto en cuestión de media hora o poco más. Aquella mañana de septiembre, Severo Ochoa se reencontró con su instituto rodeado de profesores y alumnos que le profesaron un homenaje espontáneo y sincero, cargado de emoción, cariño y respeto. Cuando entró en el salón de actos, que teníamos ciertas dudas sobre qué ambiente se iba a encontrar, pues se encontró con un silencio sobrecogedor. Se acercó al escenario, se sentó en la mesa, aquello siguió en silencio, y es que cuando habló con los alumnos, los que estábamos allí pudimos comprobar de que no solamente había allí una autoridad científica, un premio Nobel, sino de que había una personalidad excepcional hasta el punto de que hizo que todos los allí presentes, incluso los chavales, que no tenían pues la costumbre de mantener un silencio como aquel, pues efectivamente aquello quedaron impresionados totalmente. La verdad es que aquella visita...
mis queridos condiscípulos, os habla un compañero vuestro, un antiguo compañero vuestro, no quiero deciros desde cuántos años hace muchísimos años. Sin embargo, yo como vosotros he sido alumno de este instituto y he guardado siempre de él gratísimos recuerdos. Los años de formación en un instituto de segunda enseñanza son años esenciales en la vida de un joven que se está haciendo una persona mayor, porque son los años en que se moldea su personalidad y en que se despiertan sus intereses. Yo tuve la suerte de que esto me sucediese en el Instituto de Málaga, gracias a algunos o muchos de sus profesores, de los que guardo un grato recuerdo. Y qué más puedo deciros, nada más, sino que me emociona estar aquí en mi viejo instituto, rodeado de vosotros, mis recientes compañeros, y que os deseo de todo corazón que tengáis éxito en vuestras actividades en el futuro y que seáis felices y que engrandezcáis, no ya a Málaga, vuestra patria chica, mi patria chica en cierto modo también, sino que engrandezcáis el nombre de España. Muchas gracias por vuestra atención. Aquella fue la última vez en la que de forma pública don Severo acudió a su instituto. En muchas otras ocasiones lo visitó privadamente, casi a escondidas. Era un sábado del mes de septiembre y el instituto estaba cerrado. Y a media mañana me llamó José Cruzado, entonces llevaba la librería Ágora, y me dijo que el profesor Severo Ochoa quería visitar el instituto, que si yo lo podía acompañar. Yo pensé que era una broma, no creía que esto fuera así, ¿no? Pero ya se puso al teléfono el profesor Ignacio Núñez de Castro, que lo acompañaba, y me pidió que si por favor podía acompañarnos para una visita al instituto. Le dije que sí y quedamos en vernos en las puertas del centro pues pasados unos minutos, ¿no? Entonces el profesor Severo Ochoa pasó, pues yo creo que una hora dentro del instituto, todo lo quería ver, las aulas en las que él había estudiado, la sala de profesores, el patio del aguacate, donde estuvimos haciendo comentarios sobre el estado del árbol, y luego el patio principal, donde está la lápida que conmemora el premio Nobel. Y yo le pregunté que si hacía mucho tiempo que no visitaba el instituto. Me dijo que siempre que pasaba por Málaga, acompañado por su mujer, por Carmen, que hacía lo posible por llegar al instituto y de incógnito pasear por el patio. Me llamó la atención que se quedaba en silencio, así, ensimismado, pensando, no hablaba, y nosotros lo dejábamos pasear, miraba, estaba como un poco pensando en sus recuerdos.
En febrero de 1993, unos meses antes de su muerte, realizará su última visita a Málaga. En una de las visitas que hicimos, que fue muy bonita, dijo estas palabras que siempre me acordaré: he venido a Málaga a enterrar mi juventud. Y entonces él quería ir a todos los sitios donde había estado de joven, donde había sido niño, y fuimos acompañándole a todos los sitios, y aquello fue tremendamente entrañable. Tampoco en esta ocasión dejó de visitar su viejo instituto de calle Gaona. Y ya pues él tenía la misma, él tenía la misma intención que siempre que venía al centro. Él venía aquí a reencontrarse, de eso estoy convencido, a reencontrarse con sus recuerdos. Vous